buenos días amigos de Telefórmula, bienvenidos a Itinerario Turístico. Este sábado estamos en Manila, Filipinas, y hemos venido porque dio inicio el foro global de la WTTC, el World Travel and Tourism Council. Se han agrupado aquí en esta ciudad para dar a conocer el futuro del turismo luego de la pandemia de COVID-19, que aún no acaba, pero bueno, pues se está analizando aquí. Les agradecemos a quienes se incorporan a esta emisión desde Filipinas a través de los diferentes sistemas de cable en la República Mexicana y en los Estados Unidos. También a quienes nos ven a través de www.radioformula.mx. Estamos abriendo la conversación del turismo en este sábado y comenzamos, antes de entrar de lleno al foro, llegamos a Manila. ¿Cómo llegamos y qué encontramos en esta gran ciudad, la capital de las Filipinas? Itinerario turístico con José Antonio López Sosa, un espacio para conocer los destinos más impresionantes de México. En el Aeropuerto Internacional de San Francisco. De aquí, bueno, pues vamos a despegar en unos minutos hacia la ciudad de Manila, en Filipinas. Y bueno, la mejor opción para viajar hacia Asia, hacia Filipinas, hacia distintos destinos en este continente, pues es United Airlines, y que conectan desde aquí, ya sea a través de Hawái, de Guam, de Tokio, con sus códigos compartidos con All Nippon. Así que United es la mejor opción, la mejor evaluada, y yo creo que es la más sencilla, la menos complicada. Y bueno, ¿cuál es la peor opción de las que analizamos? La peor opción es combinar pues diferentes aerolíneas. Por ejemplo, hay quienes ofrecen combinar Aeroméxico con Philippine Airlines, y bueno, pues es por opción, por precio y por problemática interna de las aerolíneas, es la peor opción. Así que bueno, pues ahí están estas dos, hay un sinfín, pero la recomendación pues es United Airlines, es quien mejor nos puede dar un servicio de relación costo-calidad, volando aquí a través de San Francisco. Para ingresar a Filipinas necesitamos pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, un seguro de gastos médicos que por lo menos cubra $3,500 en caso de COVID-19, pasaje de ida y vuelta y llenar un formulario de preregistro antes de despegar. Hay que tener una prueba negativa de antígenos o PCR y el cuadro de vacunación completo por aquellos biológicos aceptados por la Organización Mundial de la Salud. En Manila llegamos al Hotel Shangri-La, uno de los más lujosos en el corazón comercial de la ciudad. Amplios espacios y vistas espectaculares en los alrededores. Salimos de inmediato a conocer el corazón de Manila. Estamos en el corazón de Manila, Filipinas, en la Plaza Roma, dentro de la ciudad amurallada, intramuros como le llaman. Los españoles hicieron una gran muralla alrededor de Manila, Filipinas, para evitar los ataques de otros buques y de otros países que querían estas islas. Detrás de nosotros está la catedral, esta iglesia principal, muy parecida en la arquitectura a las iglesias en México. Estamos hablando del mismo periodo de colonización. Y también vemos aquí la estatua de Carlos IV, brindada a Carlos IV, rey de España, que bueno, pues era rey de este gran imperio cuando Filipinas era esta capitanía general comandada desde la Nueva España y por supuesto pues bajo el yugo español. Y aquí atrás la catedral, que subsiste, ha tenido muchas renovaciones y es una joya de la arquitectura pues europea y asiática, tiene muchos toques filipinos y asiáticos, aquí en el corazón de Manila, en Filipinas. Y estamos dentro de la catedral de Manila, en Filipinas. Por su historia y por su dominación española, la población prioritariamente es católica, y vemos un gran templo muy parecido a los que pues están en México. Vaya, es la misma época de colonización, y bueno, las figuras muy europeas, muy occidentales, y aquí la gente sigue viniendo a rendir tributo a la Iglesia Católica. Vaya, pues es la herencia cultural que compartimos América Latina y Filipinas con base en esta conquista española, y es un lugar espectacular aquí en el corazón de Manila. Dentro de las grandes murallas hay por supuesto parte de la historia común entre México y las Filipinas. De este justo lugar en Manila, Filipinas, zarpaba la nao de China o el galeón de Manila. Aquí está representado pues este galeón con la historia de comercio entre Filipinas y la Nueva España. Atrás hay un busto de Adolfo López Mateos y una placa conmemorativa que se instaló en 1964, pero bueno, este galeón, el último zarpó de Acapulco hacia Manila en 1815. Es una de las rutas comerciales más largas, que más siglos duró, 2 siglos y medio, y que fungió como un intercambio cultural, comercial, gastronómico entre América y Asia. Y de aquí
partía hacia el puerto de Acapulco. En unas semanas estaremos en el Tianguis Turístico en Acapulco y vamos allá, del otro lado del continente, hasta donde llegaba este galeón de Manila. Justo de aquí salía, aquí tras de nosotros. Fue una de las rutas más importantes del mundo a nivel comercial. Así llegaron los cocos y los mangos a América. Así llegó el maíz y el cacao a Asia. 2 veces al año se embarcaban mercancías, personas, sueños y esclavos de un lado al otro del mundo. En poco más de 2 meses se conectaba Manila con Acapulco. Así nos llegó el jengibre, las peleas de gallos, la china poblana, y así en Filipinas se conservan herencias novohispanas como el champurrado, los tamales y las frituras de maíz. Cabe destacar que cerca del 10% del idioma tagalo tiene palabras de origen náhuatl, ello porque los conquistadores españoles trajeron a sus aliados tlaxcaltecas para colonizar Filipinas. Hay más memoria histórica mexicana en Manila, Filipinas. Y aquí en el corazón de Manila, junto a la puerta de Santa Lucía, en la parte de intramuros, detrás de la muralla, está pues este reconocimiento al Escuadrón 201, este escuadrón de la Fuerza Aérea Mexicana que en la Segunda Guerra Mundial participó con las fuerzas aliadas y coadyuvó en la liberación de Filipinas de las manos de Japón, entonces una de las potencias del eje. Y este es un tributo que se le rinde aquí en el corazón de Manila, Filipinas, al Escuadrón 201, que muchas veces en México no le damos el valor que merece o creemos que no tuvo algún éxito, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, y fue partícipe y así le reconocen como uno de los factores que liberó a Filipinas. Así que está esta plaza Escuadrón 201 aquí en Manila, y detrás de nosotros también nuestro prócer don Miguel Hidalgo y Costilla, ondeando la bandera de México, la bandera de Filipinas, en esta relación intrínseca que existe entre ambos países, entre México y Filipinas, y en este caso aquí conmemorando lo que ocurrió con el Escuadrón 201. Poca gente sabe en México que el origen de los gallos de pelea está aquí en Filipinas. Desde aquí llegaron los primeros gallos hasta nuestro país, Nueva España, después México, y es una tradición filipina que se conserva no solamente en México, en diferentes países de América Latina, y de aquí vienen. Aquí tenemos una calle con diferentes gallos de pelea que están, bueno, pues aquí en exhibición y en venta. Así que las peleas de gallos, los palenques, tienen su origen aquí en Filipinas. Manila es una ciudad de contrastes, de pronto grandes edificios con lujosos centros comerciales y luego zonas marginadas en extrema pobreza, con hacinamiento y mucha, pero mucha basura. Es una ciudad y un país muy seguro para el turista. Tiene un encanto especial esa mezcla española, mesoamericana y asiática que los hace un país único en el continente. Vamos a un corte, seguimos en itinerario turístico desde Manila, Filipinas, como siempre, a través de Grupo Fórmula. Ya estamos de regreso en itinerario turístico y fuimos a una de las regiones más exóticas de este país. Se llama El Nido. Vaya lugar que nos encontramos, dimos un recorrido bien interesante. Volamos por Air Swift, desde Manila hasta el aeropuerto de El Nido, en la isla de Palawan. Estamos en la terminal nacional del aeropuerto de Manila, justo para salir a El Nido con Air Swift, esta aerolínea que tiene pues ATRs, que son los que transportan desde Manila hasta El Nido. Es 1 hora 15 minutos de vuelo. El vuelo salió retrasado, es muy cotidiano en esta aerolínea. Volamos en un ATR poco más de 1 hora y llegamos a uno de los escenarios naturales más imponentes en Asia. El aeropuerto es muy pequeño pero bien dispuesto y con todas las facilidades para llegar y salir sin complicaciones a pesar de los frecuentes retrasos. Nos recibieron ya en la isla con un tradicional cántico filipino. De ahí un bote nos llevó hasta el Nido Resort, a unos 40 minutos del aeropuerto, surcando las bahías e islas del Nido. De nuevo nos recibieron con música folclórica. El Nido Resort es un complejo hotelero con varias propiedades en estas islas. Sus habitaciones son cómodas, aunque falta un poco de mantenimiento para que el resort vaya de acuerdo a la espectacularidad natural del lugar. El Nido Resorts es una serie de hoteles, resorts que están precisamente en esta zona del Nido, en estas islas, en Filipinas, en la parte de Calauí. Vemos que son, bueno, pues estas habitaciones sobre el mar. Es una pequeña ensenada y así tienen varias,
donde, bueno, pues estamos junto a grandes acantilados que son producto de islas volcánicas. Genera unos paisajes de verdad fuera de toda proporción. Me parece que es uno de los lugares más espectaculares en el mundo por la flora, la fauna y sobre todo por los escenarios naturales, las aguas cristalinas, y esto, bueno, pues sumándolo a la hospitalidad de los filipinos, a la infraestructura y a la protección ecológica que tienen en estas islas, que prácticamente nos hacen sentirnos como si estuviéramos fuera del mundo por unos instantes. Es maravillosa esta zona aquí del Nido en Filipinas. Esa misma tarde presenciamos uno de los espectáculos naturales más impresionantes, la puesta del sol. La luz, los sonidos de la naturaleza y el mar combinados en un solo matiz. La noche cayó, pero al día siguiente el espectáculo natural seguía y estábamos listos para él a las 5 de la mañana. Uno de los recorridos que se hacen aquí en el Nido es el ver al amanecer. Son poco más de las 5:25 de la mañana y estamos a punto de salir en una embarcación para ver entre estas islas el amanecer. De verdad algo espectacular aquí en el Nido, en esta isla en Filipinas. Salimos al tour del amanecer, todavía vemos la luna un poco atrás de nosotros. Y bueno, a pesar que el sol ha salido, este es un recorrido donde se puede ver pues, la iluminación entre las grandes montañas, entre las islas, las montañas en las islas. Todas estas son islas volcánicas, de origen volcánico, y dan unos colores espectaculares que realmente es complicado que la cámara los pueda captar, pero es una de las experiencias más increíbles que se pueden hacer aquí en Filipinas, aquí en esta zona del Nido, un paraíso en el orbe. Los primeros rayos del sol se reflejan entre las islas volcánicas, el mar azul y la bruma del cielo. La mañana siguió con una visita a Big Lagoon, un brazo de mar donde se puede hacer kayak para ver los distintos tonos del agua cristalina e incluso refrescarse dentro del mar. Estamos en Big Lagoon, aquí en Filipinas. Ven ustedes los colores, el tipo de agua. Este es un brazo de mar aquí en estas islas volcánicas. Se puede andar en kayak, se puede nadar, disfrutar de la naturaleza. Es un lugar espectacular. Luego salimos con destino a otra isla, otra experiencia. Estamos en una de las playas más exóticas del Nido en Filipinas. Vemos estas imágenes y bueno, pues parecieran salidas de un libro, de una enciclopedia donde se ven estas fotografías de islas exóticas, playas blancas, jungla, montañas. Todo eso es Filipinas, todo eso es aquí el Nido. Y bueno, vamos a disfrutar de otro día lleno de mar, lleno de naturaleza, aguas cristalinas y este paisaje que de verdad es único en el mundo. Las aguas cristalinas, montañas de piedra volcánica, una selva verde, arenas blancas. Las playas en el Nido son de las más espectaculares que existen aquí en Filipinas. Estamos en una isla llamada Palawi, que está pues en la parte, digamos, oriental de Filipinas. Y son aguas cristalinas, muchos tonos de azul, acantilados de roca volcánica, selvas tropicales, flora, fauna. Y sobre todo estas playas apacibles, de verdad un lugar sorprendente y que vale la pena conocer aquí en las Islas Filipinas, el Nido. Es una experiencia diferente, distinta, gratificante. Parece uno aquí en una especie de turista exótico porque es la minoría, aquí la mayoría son orientales. Es un paisaje paradisíaco, agua cristalina, mucha tranquilidad. Realmente es un destino que no había experimentado nunca. Siento que no hay como algo específico para ver, sino muchos escenarios. Entonces uno para donde mire hay atractivos. Entonces como que uno quiera ir a visitar una piedra, una montaña o un hotel, sino que todo el conjunto hace que sea un destino especial. Proseguimos a un sitio donde dos brazos de mar se unen en una isla. Esta es la tercera isla que visitamos el día de hoy
aquí en el Nido. Escenarios diferentes, este es como una laguna, pero en realidad estamos en el mar. Y además aquí, bueno, se puede hacer un poco de caminata o hiking, como le llaman, para subir y ver desde arriba el panorama. La verdad es que son escenarios distintos en un mismo territorio, en una misma zona insular, que de verdad cambia y es espectacular uno tras del otro. Cerramos la visita con la llegada a una cueva donde los aborígenes vivieron durante siglos. Hoy es un sitio de visita por su geología. Así cerramos un viaje espectacular en el Nido y volvimos a Manila de nuevo con Air Swift, otro vuelo retrasado, pero nada que nos impidiera regresar a la capital de Filipinas en tiempo y forma. Vamos a un corte, seguimos en itinerario turístico desde Manila, Filipinas, como siempre a través de Grupo Fórmula. Itinerario turístico. Comenzó este foro de la WTTC, pero ¿qué es la World Travel and Tourism Council? ¿Para qué sirve? ¿De quién está compuesta? Y sobre todo, ¿por qué se reúnen en estos foros? El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, es un ente que representa al sector privado de la industria de turismo y viajes de forma global. Entre sus miembros se cuentan más de 200 CEOs, presidentes y altos directivos de las empresas líderes del sector turístico a nivel internacional. Estos foros se presentan con estudios, se comparten experiencias, se plantean resultados y probabilidades para hacer mejores negocios con buenas prácticas, además de coadyuvar con las autoridades de los países al diseño e implementación de políticas turísticas que hagan crecer la industria. Entre las exposiciones más destacadas estuvo la de Julia Simpson, CEO de la WTTC, quien explicó que la proyección del valor del turismo globalmente hablando en los próximos 10 años crecerá un 5.8%. Además que como producto de la pandemia, en el año 2020 se perdieron 62 millones de empleos relacionados con el turismo, pero se espera que para 2032, es decir, en un periodo de 10 años, se generen globalmente 126 millones de empleos, es decir, se supere e incluso se duplique lo que se perdió. Hay un mensaje esperanzador con relación a que las personas viajarán más en cuanto la crisis económica vaya cediendo, por el aprendizaje que nos dejó estar confinados durante tanto tiempo. En corto, después de la conferencia, explicó la CEO de la WTTC a los periodistas presentes por qué no hay que temer a viajar. Yo, por ejemplo, lo entiendo. Si uno ha estado en casa 2 años, se siente un poco de miedo de salir. Pero de verdad, la calidad de los protocolos higiénicos en los hoteles, en los aeropuertos, en los aviones, en los cruceros, son superlativos. Y los he experimentado yo. Yo también tengo amigos que me dicen, no sabemos si debemos volver a viajar. Pero la realidad es que la gente sí está volviendo a volar y a viajar. Y hay mucho, como decimos, pent-up demand. Y hay mucha demanda. Y los números que hemos publicado hoy demuestran que en 2023 vamos a volver a los mismos números que vimos en 2019. Y en la próxima década vamos a ver más gente viajando que nunca y el PIB de Travel and Tourism, del turismo, va a estar en exceso del PIB global. Hubo importantes ponencias, se destacó la creación del sello Safe Travels implementado de forma global por la WTTC, así como la necesidad de tener criterios uniformes con relación al COVID-19 y los viajes. También se compartieron las experiencias de distintos países y empresas con relación al manejo de la pandemia, a los protocolos, al seguimiento y las reglamentaciones internacionales. El mensaje ha sido claro desde este foro. Sí se puede viajar con seguridad y es momento de reactivar a fondo la industria de los viajes y el turismo, pero también con promoción.
no solamente con discursos. Nos encontramos con Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo en ProColombia, la entidad de aquel país encargada de las estrategias de promoción turística, y nos dio una entrevista en exclusiva para la audiencia de Grupo Fórmula desde Manila, Filipinas. Hoy, como te comentaba, los esfuerzos de Colombia pues se notan con tu presencia aquí, con la presencia del presidente Duque por la vía remota, y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo cambiaron la conversación en 20, 25 años? Y es por estos esfuerzos, ¿no? Mira, son múltiples cosas. Yo creo que la mejor muestra del avance son los hechos. Y Colombia es un país que viene en las últimas 2 décadas dando unos resultados importantes. Sobre todo, me atrevo a decir que Colombia es un país en transformación. Yo creo que la mejor noticia que ha tenido nuestro país en los últimos 20, 25 años es que pasamos de niveles de pobreza cercanos al 60% a algo cercano al 25%, que sigue siendo alto, pero cuando lo ves en números absolutos, esos casi 10 millones de personas que han pasado a las clases medias. Y esto nos muestra que tenemos un nuevo país, que tenemos un nuevo contexto y que evidentemente hay que hacer un esfuerzo claro y deliberado en la promoción de nuestro destino. Tenemos un magnífico país, tenemos 6 grandes regiones turísticas a través de las cuales estamos mostrando nuestra oferta turística, y al final del día creemos también además que en esta pospandemia, si la podemos llamar de alguna manera, pues lo que estamos viendo son grandes oportunidades precisamente para Colombia como destino, para nuestros activos de naturaleza particularmente y de cultura, y en donde estamos viendo también una senda de recuperación muy clara. Mira, solamente hasta esta semana que acaba de pasar, Colombia superó incluso los niveles que tenía, la capacidad aérea que tenía, expresada en frecuencias y expresada en sillas, que teníamos antes de la pandemia. Luego, estamos viendo el habilitante mayor dando unos resultados claros, y súmale a lo anterior también un porcentaje de visitantes importante que cerró el año pasado, casi en un 50% de lo que teníamos en la prepandemia. Pero Colombia es miembro activo de WTTC como destino. Luego, digamos, eso nos vincula naturalmente a las actividades de la organización, y en donde tenemos tremendo interés además, porque aquí básicamente se reúne el 35% del impacto del turismo a nivel global. Las principales cadenas hoteleras, los principales turoperadores hacen presencia acá, y Colombia evidentemente está, digamos, en un proceso claro de internacionalización del destino, y estamos viendo resultados muy claros, incluso en materia de inversión. Aquí tenemos una agenda robusta, incluso con muchos de los inversionistas, de los hoteleros, de los operadores hoteleros, y aquí tenemos una agenda de donde año a año vemos los resultados en Colombia. Hoy dieron a conocer cifras importantes aquí la CEO de WTTC, sobre todo con relación a la aportación del PIB del turismo y con relación a los empleos que esperan se generen en los próximos, pues prácticamente 10 años, ¿no? En Colombia, ¿qué tanto es esta expectativa? Digo, no es complicado hablar de números específicos, pero ¿qué tanto es la expectativa de crecimiento en cuanto a generación de empleos para traducir el turismo a un beneficio directo sobre las comunidades más allá de la marca país? Claro, no, está muy bien. Mira, de hecho, trabajamos por ello. En el año 2019, el turismo representaba, por una parte, casi el 9% del total del empleo que se genera en Colombia, lo generaba la industria turística. Y adicionalmente, aproximadamente 6.750 millones de dólares se estaban generando, lo cual constituía al turismo como el primer renglón no minero energético en la economía colombiana. Esto significa que tenemos un gran reto por delante. Obviamente, pues no vamos a caer en lo que fueron los impactos de la pandemia en su momento, pero evidentemente ya, como te comentaba, primero, tenemos restablecido el sistema de transporte aéreo internacional en el país, incluso diría yo de una manera mejorada, porque estamos conectando incluso más destinos en Colombia con más países en el mundo, pero adicionalmente estamos recibiendo casi el 50% ya para el cierre del año anterior de los visitantes que teníamos en la prepandemia. Luego vamos por una senda de recuperación que esperamos consolidar entre este y el siguiente año. Y prueba de ello es que, bueno, veniste con una escala, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar que de pronto hace 15 años o 20 años pudieras hacer un vuelo de Colombia hasta Filipinas haciendo una sola escala? Y esto habla de la ampliación de la conectividad aérea que tienen. Mira, sin duda, y además una noticia que es particularmente buena, y es que en el mejor año del turismo de Colombia, que fue el año 2019, ¿cierto?, donde tuvimos el mayor número de visitantes hacia el país, en ese año logramos captar 17 nuevas rutas aéreas.
al cierre del año inmediatamente anterior fueron 35 nuevas rutas aéreas, es decir, duplicamos el número de rutas del mejor año del turismo. Luego, no hay sino motivos para pensar que lo que viene para el turismo en Colombia, que lo que viene para el turismo internacional hacia Colombia son muy buenas noticias en los próximos años. Finalmente, el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad pues se puso de moda a partir de la pandemia. No sé qué tienen ustedes esfuerzos importantes y no necesariamente a partir de 2020, sino ya lo traían como una política de Estado desde antes. ¿Cómo van en ese sentido? Mira, varias cosas. Lo primero es que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para volverse una exigencia. Y esto no es solo una frase en vacío. Lo que hay detrás, y lo hemos visto en las recientes reseñas y encuestas que han hecho Booking, que ha hecho la misma WTTC, recientemente también algunas encuestadoras han levantado la importancia para los clientes finales. De hecho, cuando ves, por ejemplo, una reciente encuesta de Ipsos, nos indica que más del 60% de las personas reconoce de mejor manera aquellas marcas turísticas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Estamos viendo también que la mayoría, más del 50%, busca experiencias que tengan necesariamente una conexión con la sostenibilidad. Y en ese empeño venimos desde Colombia, por varias razones. Mira, primero, somos uno de los 12 países en el mundo que cuenta con una política pública en materia de turismo sostenible. Segundo, apoyamos y respaldamos esa política pública con una ley que también le dio, como decimos en Colombia, dientes a ese propósito. Y al final del día actualizamos conceptos, actualizamos cierto tipo de requerimientos en los destinos que hacen viable este tipo de turismo. Y tercero, sabemos de la importancia que tiene no solamente el cuidado del medio ambiente y también de las comunidades, sino también de nuestro patrimonio cultural. Y en ese mismo sentido, las experiencias que estamos ofreciendo y promoviendo en las 6 grandes regiones turísticas de Colombia están íntimamente vinculadas con ello. Y te pongo un ejemplo, solamente el avistamiento de aves. Colombia, además de ser el segundo país más biodiverso del mundo, es el primero en aves de todo el mundo, con más de 1.921 especies de aves. Este aviturismo, esa observación de aves ha sido realmente un referente a nivel global. Y estamos consiguiendo que incluso en zonas remotas, zonas que incluso en el pasado que tenía el país eran zonas en donde se surtía el conflicto armado, hoy en día son grandes spots de observación de aves, donde además estamos promoviendo junto con organizaciones a nivel internacional que se dedican a preservar y a conservar, que vengan a Colombia, que vean este tipo de aviturismo y están generando un círculo virtuoso maravilloso, porque a la vez que traemos gente que preserva y conserva, estamos haciendo conscientes a las comunidades que el sitio en donde viven, además de ser el sitio de residencia, es un sitio que les está generando ingresos y por lo tanto deja de ser paisaje para volverse objeto de conservación también por parte de las comunidades. Luego, todo eso acompañado de generación de ingresos son el tipo de experiencias que están dejando al final del día huella, que están dejando un impacto positivo en el medio ambiente, en la comunidad, solamente por ponerte un ejemplo, y así podemos hablar de los diferentes activos biológicos que hoy en día son objeto del turismo y que adicionalmente han encontrado en el turismo una palanca de preservación y de conservación. Pues muchísimas gracias por estos minutos para el Grupo Fórmula. Sin lugar a dudas, Colombia es un destino turístico importante para el mercado mexicano que además va creciendo y Colombia también es un emisor importante de turistas para nuestro país. Mira, de hecho, México es hoy en día el segundo mercado más relevante de llegadas al país. La llegada de aerolíneas como Volaris, como Viva Aerobús han constituido además su puerto de entrada en Colombia y sin duda alguna, como bien lo mencionas, pues México es un mercado muy relevante, tenemos una afinidad muy grande y evidentemente esperamos que muchos más mexicanos lleguen a Colombia. Vamos a un corte, seguimos en itinerario turístico, como siempre, a través de Grupo Fórmulas desde Filipinas en este sábado. Eso en itinerario turístico y sin lugar a dudas hay datos interesantes que se han compartido, entrevistas que también vale la pena darles a conocer de lo que se ha hablado, de lo que se ha dicho aquí en la WTTC. Tristemente no vimos autoridades mexicanas cuando somos un país potencia turística que deberían estar aquí de diferentes destinos del gobierno federal, pero bueno, pues no fue el caso. Y esto es lo que pudimos recopilar con relación a los datos, las entrevistas y la gente que estuvo aquí presente en el foro global de la WTTC en Manila. Antes la primera vez, yo ya llevo como 10 años participando con el WTTC y es la primera vez como en 10 años en los que no veo
participación de México. Y ayer estaba yo viendo los países en la reunión que tuvimos antes de empezar el programa intersecretarial de los gobiernos. Había solamente en la parte del panel, había 21 países ahí. Y México, que es una potencia mundial en turismo, a pesar de los pesares, un país súper importante en turismo, completamente fuera de la mesa de la plática. Y cuando vemos otros países con mucho menor Producto Interno Bruto derivado del turismo y menos empleo, y que sin embargo están presentes y están en la conversación y están activos. Y aquí el hecho de que no haya una participación de México, la verdad es una pena. El éxito que tenemos ahorita en México, que la verdad desde luego estamos muy contentos de poder tener el empleo, que es sobre todo lo más importante, que se haya podido recuperar y que tengamos turismo en México, eso no es mérito nuestro. Eso es una consecuencia no de una estrategia, sino precisamente de la falta de estrategia. No hubo, ayer estaba yo yendo a los diferentes países de estrategia que tuvieron para con la pandemia. En México no hubo pandemia, o sea, no hubo estrategia. O sea, el hecho de que no haya habido restricciones, no haya habido cuarentenas, no haya habido solicitud de pruebas de COVID, ni de cuarentenas, ni de ningún tipo, pues desde luego las opciones en el mundo para la gente que viaja eran mucho menores y pues, los mercados importantes se volcaron a ir a México. En muchos casos era más fácil viajar a México que viajar dentro del mismo país, como en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es una consecuencia de eso. Decir, bueno, qué bueno, esa fue la mejor estrategia. No, porque el costo fue muy alto, hubo muchísimos muertos. O sea, por lo menos 500,000, los reconocidos 500,000 muertos, y con una caída en la economía mucho mayor a la que pudo haber habido. Ayer oíamos cómo los gobiernos han apoyado en los diferentes países, particularmente los que tienen una dependencia importante del turismo, al empleo, ya no han parado en la promoción, han seguido con algunos temas de esquemas fiscales, etcétera. Ha habido un trabajo conjunto, gobierno e iniciativa privada para recuperar el sector. En México no, y la recuperación ha sido porque precisamente el resto del mundo ha estado tomando medidas mucho más responsables y México no. Entonces vamos a decir, mientras en el mundo había una crisis, en México seguía la fiesta. Y los que querían ir a la fiesta, pues ¿dónde era la fiesta? Pues en México. Entonces estamos ahí. Entonces, en este momento, qué bueno que ha habido todo este turismo. Se empiezan a abrir países que van a empezar a competir con México. Ya tenemos ahorita países abiertos y con mucho éxito. Los números en Dominicana están de regreso y de manera muy, muy fuertes. También en Jamaica. Otra parte importante del Caribe está cerrado. Los cruceros apenas empiezan a reincorporar. Es otra competencia directa que tenemos del turismo en México. Pero la verdad es que si pensamos que vamos por el camino correcto porque somos exitosos, porque la estadística lo muestra, pues estaríamos tratando de tapar el sol con un dedo. O sea, más que dormirnos en nuestros laureles, sí se han hecho esfuerzos a niveles locales, niveles de empresa, con algunos gobiernos estatales, sí se han hecho algunas actividades coordinadas, vamos a decir, pero a nivel país no tenemos una estrategia de turismo. No hay estrategia de turismo y no hay recursos para una estrategia de turismo, de ningún tipo. No tenemos ni el recurso económico ni el recurso humano para una estrategia en México liderada por el gobierno, pero coordinada con la iniciativa privada. No lo hay, o sea, no tenemos hoy una estrategia, estamos solamente celebrando estos éxitos que son consecuencia de la desgracia de otros países. En términos generales tenemos vientos de cola, es decir, a favor, porque el turismo de placer, sobre todo, está creciendo a nivel mundial. De repente todos los fines de semana del año ya se volvió un fin de semana largo, porque ya nadie está trabajando el viernes o el lunes. La gente está trabajando más de manera remota, lo que hace que se abran las estancias promedio. La gente está valorando más viajar de placer, ir con la familia, tomar tiempo para descansar, mucho más que lo que hacía anteriormente. Entonces, y el mercado está creciendo, la gente está dispuesta a gastar más dinero en viajar que en otros productos, más que en el pasado. Entonces, sin duda, tenemos un mercado creciente de un tipo de producto en el que nuestro producto es muy bueno. Entonces, eso nos ayuda muchísimo.
pero por supuesto que lo que habría que hacer es capitalizar esa oportunidad de factores externos para capitalizar no solamente más turismo, sino mejor turismo, incrementar la tarifa promedio, incrementar el gasto promedio, la derrama económica, el número de empleos, los impuestos, etc. Entonces, otra vez, estamos a la deriva en un río que va circulando a nuestro favor, pero sin una estrategia. ¿Y cómo ven las estrategias que están ahora sí que implementando nuestra competencia directa como país? Los que ya abrieron. Algunos países mejores que otros. No digo que México sea el peor, hay algunos otros países que también esa falta de estrategia es clara, pero pocos, ¿eh? La verdad es que de los jugadores que están en el turismo, o sea, los que están metidos en el juego del turismo mundial y tratando de hacer del turismo un eje de su economía y un eje central de su estrategia de crecimiento, los veo desde luego mucho más organizados. Tenemos países, bueno, ya no les digo Arabia Saudita, Dubái, toda la parte de los Emiratos, que no han quitado el dedo renglón durante toda la pandemia. Han estado metiendo dinero en infraestructura, en tecnología, en promoción, por supuesto. Y hay otros países, por ejemplo, en mismo Estados Unidos, el turismo doméstico se ha organizado, hay unas promociones impresionantes. El turismo doméstico también tiene una parte importante que compite directamente con México, como son las islas que tiene Estados Unidos en el Caribe, todo lo que es la costa de Florida, California, etcétera, que hay campañas de promoción muy importantes que siguen activas. El otro tema que tenemos en México es la conectividad, ¿no? La conectividad que sigue siendo pobre, perdemos la relación oferta hotelera junto contra asientos de avión, porque seguimos otra vez castigados por el tema de la seguridad, de que tendríamos que pasar a la categoría número 1 para poder crecer los vuelos internacionales. Estamos fragmentando nuestros vuelos ahora con el segundo aeropuerto del Felipe Ángeles, y no tenemos un incremento realmente en número de vuelos que va a satisfacer la demanda en el momento en que los otros mercados que no se han abierto se empiecen a abrir. Y ya se están abriendo casi todos los mercados importantes de México. Y otra cosa que también estamos perdiendo la brújula es que nos podemos aplaudirle a Aeroflot y a los rusos cuando están en un momento crítico que deberíamos absolutamente de darle la espalda. Estamos aplaudiendo eso y no tenemos una estrategia organizada, concreta, de alianza claramente con el mercado de los Estados Unidos, que es por mucho el mercado más importante del mundo y por mucho el mercado más importante de México. Claramente ahí se está diluyendo el esfuerzo, hay una distracción, incluso hasta una molestia que no debería de estar ahí presente. No se está invirtiendo en la promoción y en el espacio, es decir, estamos listos para recibirlos ese tema. Y el otro muy importante que va directamente relacionado con el turismo es el tema de la seguridad. Yo llevo muchos años diciendo que lo que va a matar al turismo en México no es la pandemia, no es el sargazo, que es otro tema que tenemos en contra, es la inseguridad. O sea, la inseguridad no ha parado, la seguridad sigue y la presión de seguridad. Pero una cosa muy importante que sí tienen todos los países en general, pero sobre todo los que llegan al turismo internacional y que México no tiene, es la estrategia de manejo de crisis. No tenemos hoy un recurso como lo teníamos en el pasado de una agencia profesional que se dedique al manejo de crisis. Cuando hay una crisis porque hay un crimen, porque hay un accidente, porque está el tema del sargazo que ahorita está afectando mucho a los países, no hay una estrategia organizada de manejo de crisis y no hay un presupuesto para manejo de crisis, cosa que no puedes pretender ser un país que apunta para el mercado internacional, que está presente en todos los medios, cuando no tienes un manejo de crisis y cuando pasa una desgracia se reproduce y no sabemos cómo abordarla. Y la manera en la que hemos abordado es hacer como que no pasa nada, echarla por debajo del tapete, decir que tenemos otros datos e ignorar el tema importantísimo de manejo de crisis. Porque todo el mundo cree que la estrategia de promoción y publicidad del marketing no hace falta. Bueno, primero por supuesto que hace falta y hacerlo de manera coordinada. Pero parte de esa estrategia de relaciones públicas y de promoción es claramente el manejo de crisis. Y mira que tenemos crisis en México y no tenemos una estrategia para afrontarla. Hay destinos que se han organizado, Los Cabos, por ejemplo, es un gran ejemplo en donde se organizó el sector privado y también con el gobierno, y espero que siga esa buena relación y siga esa coordinación.
en el que se ha ayudado al tema de seguridad y también al tema de promoción. Lo han hecho y lo han hecho de manera muy bien. En Quintana Roo ha habido, que es súper importante, ha habido mucha descoordinación, hay mucha fragmentación, se están peleando entre los partidos, entre los municipios, el crimen no ha parado. Sin embargo, el sector privado en turismo es muy fuerte en Quintana Roo y sí se está actuando de manera sincronizada en temas de seguridad, en temas incluso de promociones de algunas cosas que se están haciendo, eventos, algunas cosas de relaciones públicas, pero no es suficiente, nos rebasa. Entonces sí tendría que haber una estrategia nacional de turismo para capitalizar esta coyuntura que estamos pasando, que puede ser muy favorable. Y para mitigar los efectos que tenemos en contra por crisis, por falta de presupuesto, falta de promoción y publicidad, y por la división que estamos viendo en el país. O sea, el país está más dividido que nunca jamás. Entonces la división que estamos viendo, eso afecta a la comunicación del país en todos los niveles. Afecta muchísimo, afecta toda la imagen del país, pero claro que afecta. O sea, por ejemplo, bueno, no afecta porque México sigue lleno. No, primero afecta en el tipo de turista que llega. El turista que paga más caro es el más miedoso, vamos a decir. Ese no lo traes por precio. El mejor turismo al que le podemos apuntar, mientras haya crimen en el país, no va a ir al país. No hemos recuperado las grandes convenciones de las empresas. Esas no las hemos recuperado y a esas y congresos, que en el mundo en general es un sector que se ha tardado más en levantar, pero no los hemos recuperado y la seguridad es un tema muy importante para ese caso. Pero tampoco hemos terminado, yo creo que no hemos hecho, no terminado, ni empezado a combatir la extorsión. O sea, la extorsión de la que se ven, que están sufriendo todos los negocios alrededor del turismo en lugares como Quintana Roo, pero no solo en Quintana Roo, en Acapulco, en Puerto Vallarta, etcétera. Eso es una verdadera desgracia y en eso no hemos disminuido, hemos aumentado, hemos ido en la dirección contraria. Entonces, por supuesto que también como inversionista no estamos capitalizando, porque yo como inversionista sí me la pienso 2 veces en invertir en México, en este entorno de extorsión, en este entorno de crimen, en este entorno de cero apoyo y cero comunicación con el gobierno, y en donde no hay una estrategia clara. Entonces, por eso digo, hemos avanzado a pesar de los pesares, estamos en un río que va circulando a nuestro favor, pero dentro de ese río que está circulando a nuestro favor, no estamos remando con una estrategia, no tenemos un liderazgo en esa estrategia, tenemos algunas estrellas que lo han hecho muy bien y que son nadadores profesionales y que van haciendo bien las cosas, pero como país no tenemos un barco con un buen líder que nos esté llevando a eso, claramente no en el gobierno. Y otra vez, no estoy criticando específicamente al secretario Torruco. El secretario Torruco, además de que es buena persona, es un conocedor del tema. Pero pues eso no es suficiente, ni cerca de ser suficiente, cuando no tiene ningún apoyo del gobierno federal. O sea, la verdad es que la Secretaría de Turismo ahora está prácticamente neutralizada y organizando un evento de ir por allá, pero la verdad es que no está presente. Bueno, no está presente aquí. No está presente aquí, en este evento que es uno de los eventos más importantes del mundo en materia de turismo. El tema de pueblos mágicos son 2 cosas muy importantes. Primero, no vamos a resolver el que haya viajeros a pueblos mágicos cuando hay inseguridad. La gente no va a estar viajando por carretera de pueblo a pueblo sabiendo que en cualquier momento te pueden asaltar o te pueden matar en el camino. Entonces, hasta que no arregle el problema de la seguridad, la verdad que es un problema de raíz, está complicado que generemos tráfico. Yo creo que el tema de pueblos mágicos es un tema político, que queremos que todos estos pueblos sientan que se les está apoyando y les vamos a hacer turismo, pero no se ha incrementado el tráfico a los pueblos mágicos. Tenemos el turismo local, que viaja un poco, pero no tenemos ese turismo internacional a los pueblos mágicos porque no tenemos las condiciones, no tenemos el tema de la seguridad, esa es una. Y la otra, pues, con todo respeto, irle a vender a los europeos ciudades coloniales es como irle a vender a los ciudadanos de Orlando Reino Aventura. O sea, es increíble que le vayamos a vender ciudades coloniales a los españoles. Es un tema político, pero muy poco práctico. Yo soy muy práctico. Yo creo que los esfuerzos deberían de ser puntualmente canalizados a qué va a incrementar tráfico. Porque ese tráfico, y tráfico de calidad, ese tráfico de calidad es el que va a generar empleo, el que va a generar divisas y va a generar bienestar a las comunidades. Y no tenemos estrategias para incrementar el tráfico, porque ustedes díganme si la ruta del pescado de Moctezuma o el Museo de Armando Manzanero
le va a generar tráfico de manera significativa a ningún destino. No lo va a hacer. Entonces, desafortunadamente les digo, es eso. Sí tenemos el río a favor, pero no podemos decir que somos nosotros los que lo provocamos. Es que es una resultante de nuestra exitosa estrategia que el turismo en el mundo entero está circulando a nuestro favor. Las Islas Maldivas están teniendo el mejor año de la historia, República Dominicana ya está con números por encima del 2019, los eventos, África está de regreso, es decir, hay muchos lugares en el mundo que tienen vientos a favor. El tema es, yo siempre veo el vaso medio vacío, no por ser pesimista, al contrario, pensar que la parte que le falta de llenar al vaso, esa es la oportunidad. Y en la oportunidad es en la que nos tendríamos que estar enfocando. Y en esa oportunidad hoy no tenemos una estrategia. Ni tenemos estrategia, ni tenemos recursos para ejecutarla. En la falta de seguridad, por ejemplo, un caso patético del que se habla poco en los medios es que el narcotráfico está infiltrado en las obras, en las construcciones de los hoteles. O sea, si ahorita si se construye un hotel en Cancún, por ejemplo, o en la Riviera Maya, están metidos los cárteles dentro de la obra. A mí me dice ahorita, oye, ¿construirías tú hoy un hotel en Cancún? Poder hacerlo, pues la verdad, con muchísimo menos entusiasmo y mucho menos ganas de lo que lo hicimos en el pasado, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema. El otro es el marco jurídico. O sea, si tenemos certeza o no tenemos el tema jurídico, vamos a tener cubierta o no la energía, qué va a pasar con la energía de la que se requiere, que es un rubro importantísimo en la parte de la hotelería. Y la otra es que, ¿qué? Me van a cambiar la Constitución cada vez que a alguien se le ocurre y por lo tanto cómo van a estar protegidas nuestras inversiones. Entonces, eso no es solamente para el sector turismo, eso es para todos los sectores. La inversión extranjera lo piensa uno 2 veces en el sentido en el que haya algún tipo de desconfianza. No nos gusta la retórica, no nos gusta el discurso. Ese discurso nos da desconfianza y si tenemos opciones de ir a invertir a otros países, pues vamos a invertir en otros países. Hasta aquí Itinerario Turístico en este sábado. Recuerden nuestro programa de radio Itinerario Turístico, que es otro, no es este mismo. Pasa a la misma hora, 10 de la mañana, hora del centro, a través del 104.1 FM y el 1500 de AM. También la segunda cadena nacional. Nuestra repetición en Telefórmula, hoy a la medianoche, también tiempo del centro. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días, 10 de la mañana en punto tiempo del centro, aquí en Telefórmula. Quédense en las frecuencias de Grupo Fórmula. Yo soy José Antonio López Sosa. Les mando un fuerte abrazo desde Manila, la capital de Filipinas, aquí en Asia. Cuídense mucho y pásenla bien. Itinerario Turístico con José Antonio López Sosa. Un espacio para conocer los destinos más impresionantes de México y el mundo.